en nuestra mente, si ya podemos unir todas estas cosas que hemos estado viendo acerca de la siembra, de la vendimia, de la vid. Y ahora sí, entonces entramos a entender lo que aquí en Apocalipsis, en este capítulo 14, el Padre nos está mostrando. Entonces, ya, como dije anteriormente, los elementos los hemos hablado, los hemos mirado. ¿Será que este lo corto? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar trayendo todos esos elementos relacionados con la siembra, con la siega, la vendimia. Bien, en la primera parte, Jesucristo vino la primera vez como el Hijo del Hombre. Ya sabemos este título. Es un título relacionado como Cristo el Salvador y vino con un propósito, para sembrar la palabra en la tierra. Este es referido al tema que estamos trabajando, por supuesto. Entonces, siempre que hablemos de el Hijo del Hombre, su primera venida en este tema, sabemos que Él vino efectivamente a sembrar la palabra y lo relacionamos con, ya sabemos dónde cayó la semilla en las distintas clases de tierra. Entonces, luego, ya. Entonces, ya. Ahora sí, ya teniendo eso claro, que hay un primer aspecto, y es que efectivamente el Señor Jesucristo viene con ese propósito. Ahora, en esta segunda parte, que es la que estamos trabajando ahora, una vez que se ha sembrado la semilla, llega un tiempo donde efectivamente viene a cegar y a recoger. Entonces, en su segunda venida, ya no es como el Salvador, sino es el Hijo del Hombre, de nuevo su título, viene como el Rey del Reino, efectivamente, y viene con un propósito específico en este momento y es a cegar la tierra. Bien, entonces, aquí ya nosotros debemos empezar a ver, a entender que son dos momentos muy diferentes. Uno, Él viene en humildad, se entrega, Dios se hace carne para que nosotros podamos entender todo este primer propósito y que la palabra tenga en nosotros esa respuesta. Y en otro momento, efectivamente, hay un segundo tiempo donde Él viene a recoger, recoger lo que sembró, a ver qué pasó con la semilla que sembró. Bien, entonces, esta siega efectivamente tiene que ver con el ciclo agrícola, en este caso de Israel. Y estamos referidos aquí en Apocalipsis 14:15. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega. Aquí este es el tema. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está pronta. Entonces, este es el contexto grande. La segunda venida a cegar. Bien, aquí vamos a ir un poco a la profundidad para que ya nos quede claro. Entonces, el calendario agrícola del antiguo Israel estaba compuesto por dos estaciones básicas, la estación lluviosa y la seca. Pero en las Biblias nuestras no habla de la estación lluviosa, sino habla del invierno. Y a la estación seca la llama verano. Por ejemplo, en Salmo 74:17 dice, tú estableciste todos los límites de la tierra y formaste el verano. Ahí está hablando de la estación seca. Y el invierno, la estación lluviosa. En Cantares 2:11 dice, ya el invierno ha terminado y con él terminaron las lluvias. En Marcos 13:18, pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno. O sea, estamos viendo que toda la palabra se relaciona con estas dos estaciones, verano o invierno. Ahora viene lo importante. Durante la estación lluviosa o de invierno, ahí era la época de sembrar. Y en la estación seca o de verano vienen los
los dos eventos, segar y cosechar. También hay versículos referidos a esto mismo. Entonces, en nuestra mente hay que relacionar en qué momento se siembra y en qué momento se recoge. En Proverbios 24 dice, llega el invierno y el perezoso no siembra. Cuando llega el verano, la estación seca, no haya comida. Proverbios 6:8 dice, preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola. Este versículo es familiar para nosotros. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano, es decir, el tiempo de siega y cosecha, está cerca. Fíjense que aquí ya vamos mirando elementos. Entonces, ellos en su calendario agrícola se regían por estas dos estaciones, pero también nuestro Padre aquí tiene una relación y nosotros sabemos que todo se relaciona con los eventos, en este caso futuros. Aquí en este cuadro podemos ir entendiendo mejor las cosas. Bien, entonces, por un lado tenemos la estación lluviosa y ahí está claro que es la época de sembrar. La otra, la estación seca o de verano, que es el tiempo donde se segaba y se cosechaba. Bien, la estación lluviosa, estas fechas no son con camisa de fuerza, sino pues tienen su momento de desde noviembre, ¿sí?, hasta marzo o abril. Y la estación seca va desde mayo y se extiende hasta septiembre y octubre. Bien, en la estación donde se sembraba, claro, se habla de 3 clases de lluvias, unas lluvias tempranas, que eran las que aflojaban inicialmente la tierra, pero aún no se podía empezar a arar. Luego venían las lluvias torrenciales, que ayudaban a fertilizar los campos y era donde ellos recogían el agua. Y luego unas lluvias tardías, y ahí están las fechas, noviembre, diciembre, enero, febrero, que estas lluvias tardías completaban la maduración de las espigas. Estas lluvias eran ligeras y alternas con días de sol. Bueno, esta primera parte, fíjense que ya fue lo que el Señor Jesucristo hizo. De hecho, algunas personas se quedan en las lluvias tempranas, o sea, no alcanza la palabra de Dios siquiera a penetrar para poder empezar a trabajar en el corazón de esas personas. Y así podemos hacer la analogía. Esta es la parte que ya hizo el Señor Jesucristo. Él ya sembró, ¿sí? Sembró la palabra. Y ahora sí viene su segunda parte, que es ahora cuando en su segunda venida, entonces él ya es tiempo de recoger la cosecha. Pero esta cosecha también ha tenido unos pasos. Entonces, aquí sí podemos diferenciar los conceptos. Fíjense que la siega es un corte, o sea, cuando se cortaba con la hoz, ¿sí?, los cereales en este caso. Entonces dice, ocurría al principio de la estación y consistía en cortar el trigo y la cebada. La trilla, entonces tomaban ese trigo y esa cebada, y aquí hay varios relatos referidos a estos tiempos, cuando dice que el buey puede comer de lo que trilla. Bueno, ¿para qué era la trilla? Pues para extraer el grano del interior de las espigas. Y luego viene la separación del grano y la paja. Fíjense que aquí está efectivamente cuando se va a recoger el trigo en manojos, el trigo se guarda en el depósito y la paja se reúne para luego ser quemada. Entonces, en la separación, trituradas las espigas y abiertas las cáscaras, se aventaba al aire el grano que cae al piso y es lo más pesado, ¿no? Y el resto es lo que se lleva al viento. Entonces se recoge el grano para ser almacenado y se juntan los restos como la paja. Entonces, esto también es la analogía que estamos viendo, cuando efectivamente los ángeles son los encargados de hacer esta separación. Y por último, viene la cosecha. Entonces, se recogen los frutos de la tierra, como la vid, como el dátil, el higo y la granada, entre otros, ¿no?
sobre septiembre y octubre. Entonces, aquí en esto podemos ver que una primera parte tiene que ver con la cosecha de los cereales, que era como lo primero, y luego venía como la cosecha de los frutos, ¿sí? Para poder ir diferenciando una de otra, en qué momento se habla de la siega y en qué momento, digamos, más adelante se habla de la cosecha. Entonces, un cuadro que nos ayuda a ir entendiendo un poco más los tiempos lluviosos, ¿sí?, que permitían sembrar, y los tiempos secos que permitían todo este proceso. Bueno, hay que tener en cuenta que este proceso Dios trabajó con ellos, con su pueblo, y utilizó este proceso de la siega y la cosecha para también hacer unas fiestas importantes. Entonces él hacía sombras o tipos, de lo que vendría al final. Entonces, tomando la estación seca, que es la siega y la cosecha, la relacionaba con las fiestas de Israel. Entonces, en ese tiempo de la estación seca, hacia que está a la derecha, entonces ellos tenían sus fiestas. Entonces, de marzo a abril, ellos festejaban la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Mayo y junio está Pentecostés, y de septiembre a octubre hablamos de las trompetas, el Día del Perdón y los tabernáculos. Entonces, ya lo habíamos trabajado, la Pascua, el Señor Jesucristo es el Cordero, los panes sin levadura, el Señor Jesucristo es el pan del cielo, y las primicias, el Señor Jesucristo es la primicia, ¿sí?, de la resurrección. Entonces, fíjense que volvemos a hablar que esto ya lo hizo el Señor Jesucristo, si lo miramos desde este contexto. Ya efectivamente Jesucristo en su siembra hizo todo esto. Ahora viene la cosecha, que es lo futuro, es ya más adelante. Entonces vienen las trompetas, el Yom Kippur, el día de la expiación, y los tabernáculos. Entonces las trompetas ya sabemos que era lo que se daba la alarma, y el pueblo sabía perfectamente que vendrían días, que son de los cuales estamos hablando, los días de la gran tribulación, en los cuales el pueblo debía padecer antes de la llegada del Señor Jesucristo. Ellos sabían y lo celebraban. Luego viene el día del perdón, y es efectivamente cuando el Señor Jesucristo esté apareciendo, ellos se van a arrepentir y efectivamente van a ser perdonados, pero ellos antes tienen que arrepentirse, ¿sí?, ellos para ser perdonados. Entonces van a hacer lamentación, y efectivamente vienen los tabernáculos, que tiene que ver con la resurrección de los justos, que era lo que ellos conocían en su momento. Eso lo explicó Sarita ya con la exanastasis. Ellos conocían hasta la resurrección de los justos. Bueno, estas son las fiestas relacionadas con la siega y con la cosecha. Bien, luego vimos la segunda parte, y es ya mucho más específica. Ya no se habla de lo general, de recoger la cosecha, sino se habla específicamente de un fruto, y ese fruto es la vid, las uvas, y la vendimia quiere decir la recolección. Entonces, aquí hay algo muy específico, y es que en Apocalipsis 14:19, esta vendimia o esta recolección dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. ¿Quién es la viña de la tierra? Es específicamente Israel, ¿sí? Entonces recordemos que a Israel Dios le asoció varios árboles con unas condiciones específicas. En este caso, Israel es la vid, ¿sí?, es el vino que alegra el corazón de los hombres. Israel tiene unos privilegios. Entonces nosotros vimos un ciclo de la vid, la clase pasada, vimos que lo mismo, hay un proceso, y Dios respeta los tiempos y los cumple. Comparó a Israel con la vid, y
este árbol representaba para Israel las bendiciones espirituales con que Dios bendijo su pueblo. O sea, Dios no solamente lo escogió, lo cuidó, sino le dio bendiciones especiales para que él pudiera hacer la alegría, el vino, pudiera llevar el conocimiento de Dios por la tierra. Y lo colocó en un lugar especial, como ya vimos en esta parábola maravillosa, que él lo cercó, lo despedregó, le plantó vides escogidas, todo lo hizo con un amor y un cuidado muy especial. Pero, así como vimos en esta primera parábola, no encontró. Dice, ¿qué más se le podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces, no cumplió con los propósitos. La viña, como está en esta parábola, quedó devastada y devorada. De la misma manera, Israel ha fracasado. En Joel 1:12 dice, la vid está seca, ¿sí? Entonces, no dio los frutos esperados. Otra parábola que nosotros vimos, efectivamente, lo mismo, el hombre que el padre de familia que plantó, cuidó esta viña, entonces era la viña de la tierra con bendiciones espirituales necesarias para producir el fruto, y no lo produjeron, no lo obtuvieron. Este detalle que también vimos la clase pasada, que no solamente era que no produjo los frutos, sino produjo uvas silvestres, sino que además la madera no tiene, o sea, la madera del viñedo, de la vid, no tiene utilidad, ni como estaca, ni para colgar, ni permanece por sí sola, a ella toca amarrarla, necesita ser soportada, y mucho menos puede ser el soporte a otros. Entonces, aquí cuando se habla en Ezequiel 15:2, hay un detalle que Juan nos compartió maravilloso, porque siendo la vid, Israel dice, en el versículo Ezequiel de 15:4 dice, he aquí, es puesta en el fuego para ser consumida, sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó, ¿servirá para obra alguna? Y Juan nos compartió la clase pasada, que es efectivamente la primera parte, Israel ardió con Dios, estuvo conectada a Dios, pero la parte quemada son estos tiempos. Israel está lo admi. Y luego, otra vez el otro extremo vuelve a arder porque Dios se volverá a conectar a su pueblo. Entonces es maravillosa esta analogía. Israel no llevó a cabo su cometido de llevar el conocimiento de Dios por el mundo y así alegrar el corazón de las naciones como lo hace el vino al corazón que está en amargura. Entonces Israel fracasó. Bien, Israel no pudo, pero ahora vimos también que todas las bendiciones espirituales son a través de la verdadera vida, que es representado por el Señor Jesucristo. Jesucristo entonces ahora es el verdadero vino que alegra a Dios, en quien Él se deleita. Es en Él que Dios se deleita. Y vimos también la parábola de la vid verdadera. Vimos, y mi Padre es el lavador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, es Cristo viviendo en cada creyente, quien se ha negado a sí mismo, revistiéndose de Él. Es en Cristo que Él es la verdadera vid, y nosotros somos los pámpanos. También, Juan nos hizo un comentario acerca de estos pámpanos. Estos pámpanos son unos brotes verdes que surgen en la madera del año anterior y son la estructura que soporta los racimos de uvas. Entonces, algunos pámpanos se extienden muy lejos, como lo vemos aquí en esta foto, pero al extenderse tan lejos son llevados y no dan fruto, ¿sí? Por eso la parábola dice, separados de mí no podéis, nada podéis hacer. Entonces, el pámpano que está más pegado al tronco
¿sí? A la parte central de la vid es el que realmente produce. Nosotros enyugados en Cristo, con Cristo, es que realmente podemos llevar el fruto. Bueno, bien. Entonces dice acá, ya aquí continuamos. Dice acá en Apocalipsis 14, 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Bien, entonces, al nombrar específicamente la viña de la tierra, que será echada en el gran lagar de la ira de Dios, aquí hay una consideración importante que debemos hacer. Recordemos que estamos en el contexto de las copas, ¿sí? Entonces, las copas de ira irán a recaer con mucha más fuerza sobre Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la viña de la tierra, ¿sí? Ahora, en este momento inclusive, Israel continúa despreciando, repudiando al Señor Jesucristo. Esta situación no ha cambiado, ¿sí? Ellos en este momento se esfuerzan por mantener la ley, son como ciegos, ¿sí? Ellos no han empezado a disfrutar de la libertad y la plenitud de Cristo. Entonces, efectivamente, más adelante estas copas van a caer, por eso dice que y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ellos van a ser pisoteados, como lo vamos a ver, con mucha más fuerza, porque ellos teniendo todas las bendiciones fracasaron, aún en estos tiempos siguen en su ceguera espiritual y no va a cambiar, sino hasta cuando ya sean estos juicios tan grandes y cuando ya vean que las cosas son tan próximas, solamente ahí es que van a arrepentirse. Entonces, en Isaías, volvemos ahí, tenía mi amado una viña, la había cercado, despedregado, y le había plantado vides escogidas. Es decir, Dios hizo todo para volverlos a Él. Todo, absolutamente todo. Pero solo obtuvo uvas silvestres. La vendimia, que es la recolección, es ciertamente la uva de toda esta ceguera. Esto me encanta porque hay que entenderlo. Esa recolección que se va a hacer más adelante, esa uva es precisamente todo ese fruto que no pudo nunca recibir al Señor Jesucristo. Nunca pudieron entender, ¿sí? Ahí, justamente en Israel, es donde se van a recrudecer las copas de ira. En todo el mundo, efectivamente, van a caer, pero no de la manera como van a caer en Israel, porque ellos van a ser echados, es decir, simbólicamente, las uvas en el gran lagar de la ira de Dios para ser pisoteados. Aquí ya lo vamos a entender un poco mejor. Dice específicamente en 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces el lagar es un recipiente donde se echan las uvas para ser pisadas con los pies y extraer el zumo. Efectivamente, sobre Israel, que es el lagar, van a ser pisados, exprimidos, y como lo vamos a ver, ese zumo que va a salir es simbólico de la sangre, ¿sí? Aquí se compara el zumo, como lo estoy diciendo, con la sangre, por tanto habrá una gran mortandad, o sea, ahí, en el viñedo de la tierra, que es Israel, ahí van a caer las iras con más intensidad, caerán las copas. ¿Es el Señor Jesucristo? Bueno, esto es un gran detalle. Es el Señor Jesucristo en su venida gloriosa quien pisa el lagar de la ira de Dios. Es Él, cumpliendo así la profecía de Isaías. Dice en Isaías 63:3.
He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. De igual manera, en Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda. Ya sabemos que él viene a cegar la tierra, ¿recuerdan? Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y aquí hasta aquí nosotros siempre lo habíamos visto. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es él el que va a ser encargado de estos juicios, de pisar el lagar, y específicamente sobre Israel, puesto que él vino a Israel y no lo recibieron. Precisamente él vino como el hijo del hombre en humillación para salvar, para rescatar al hombre, sembró la palabra, pero no lo recibieron. Bien, este mismo juicio también va a caer sobre sus enemigos. Miremos que aquí la metáfora de las uvas y de pisarlas en el lagar también va a ser para los enemigos de Israel. En Joel 3:13, voy a leer la versión de Dios habla hoy, dice, porque ellos son tan malvados, córtenlos como a trigo maduro, pues ya es el tiempo de la cosecha, aplástenlos como a uvas, pues ya está todo listo para hacer el vino. Esto es lo que va a suceder efectivamente con las naciones. Aquí nosotros ya podemos ir a la profundidad y entender todo lo que dice ahí. Si hacemos una buena lectura con todos estos elementos, este es el juicio que va a caer sobre las naciones, ¿sí? Dice así, Joel 3:1, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Esto es los juicios que están sobre ellos. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Aquí está. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará
el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto un desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Bien, ya nosotros podemos entender todo lo que está sucediendo. Nosotros ya hemos visto partes, cuando dice acá, y temblarán los cielos y la tierra, lo de las estrellas se retraerán con su resplandor. Ahora nos falta unir por allá más adelante. Todo esto utiliza aquí para la venganza contra las naciones la misma expresión, porque la mies ya está madura. Bueno, ya, para ir acá entonces terminando. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, ya hemos hablado, los caballos se asocian a la corriente de este mundo, la política, la moda, las drogas, la tecnología, toda la corriente de este mundo son los poderes mundiales que van a ser visibles durante el periodo de la gran tribulación. ¿A qué se refiere el freno del caballo? El mecanismo de frenado que lleva el caballo se llama un bridón, y se encuentra dentro de la boca, y es allí donde el jinete ejerce la fuerza para detener el animal. Entonces, se podría considerar que finalmente estos juicios de las copas, ¿sí?, que van a ser terribles, ya es la ira total de Dios, van a detener los caballos mencionados durante los sellos. Entonces, todos estos caballos, recordemos que ellos aparecen desde el primer sello y están durante los 7 años. El blanco, el bermejo, negro y amarillo. Entonces, con estos juicios tan terribles, ya no habrá más caballos, no permitiendo más angustia sobre el territorio. Una de las razones es porque una copa cae sobre el mismo trono de Satanás, que es desde allí donde salen todas las cosas. Esto está en Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que fue pisado el lagar, o sea, las uvas, ¿sí?, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, o sea, toda esta situación se juntó por 1700 estadios. Entonces, 1600 estadios, perdón. Estos 1600 estadios son la distancia de norte a sur del territorio de Israel, por el cual correrá sangre, como consecuencia horrorosa de la ira intensa de los juicios, que harán que las tribus de Israel se arrepientan. Todo esto va a hacer finalmente que Israel se arrepienta de corazón y se vuelvan a Dios, su Salvador y Rey, haciendo lamentación por su incredulidad y repudio. O sea, ya este es como el final, cuando ya están a puertas, ¿sí?, de que el Señor Jesucristo ya viene. Efectivamente, aquí dice, Israel se arrepiente, Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. Me encantó encontrar esta frase. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Esto me encantó porque fue su pecado todo el tiempo, ¿sí?, la obra de las manos, adorarla. Entonces dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como el olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Ahí está. O
Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y justos, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí nosotros podemos ver los distintos árboles, cada uno con su significado. Efectivamente, ellos van a florecer como cada uno de los árboles y cada una de las bendiciones que Dios les dio efectivamente. Bien, y aquí ya para terminar, entonces, es importante tener un glosario de términos. Efectivamente, la nube blanca se asocia con la venida del Señor, la finalización del misterio de Dios, el Hijo del Hombre, sus títulos en la primera venida, en su segunda venida, la corona de oro, lo que significa, y los términos de la siega y la cosecha, la hoz aguda, la siega, la cosecha, la mies, la vid, la vendimia, el lagar. Entonces, a término general, aquí entonces terminaríamos efectivamente este trozo que va del Apocalipsis 14:14 al 20. Que Dios los bendiga. Juan. Sí, Amparo, qué maravillosa exposición, qué lindo, cómo se va separando las aguas en nuestro entendimiento, cómo vamos viendo esa frase casi última que ha dicho nuestro Dios, por mucho que veamos estos escenarios tan crueles, tan sangrientos, hay que tener en cuenta, aunque no lo entendamos, que nuestro Dios es justo, santo, bueno, misericordioso, muy lento para la ira, a veces más de lo que nos gustaría a nosotros, para que acabe cuanto antes su obra, que cada vez se revela mejor en nuestro entendimiento, por las cosas hechas en la creación, por su gran poder, sujetando todas las cosas con el poder que Él tiene. Y todo esto lo ha hecho para bendición del hombre y qué lástima, porque el hombre ciertamente ha hecho lo mismo que el adversario, quererse adueñar de toda su obra y empoderarse a sí mismo, y es por lo que vemos tantísimas desgracias en el mundo, que además en su ignorancia el hombre culpa a Dios y es capaz de pronunciar pues palabras tan duras contra él. Bueno, pues él sigue teniendo paciencia, dejando que el hombre siga su cauce hasta que llega a su colmo. Y va a llegar y está muy próximo por todas las señales que vamos viendo de los tiempos, como nuestro Dios mismo entre los creyentes, pues es un Dios desconocido, y en vez de procurar la salida para su vida, viendo que todo es tan oscuro, pues no, deciden montarse en caballos, que son esas tendencias humanas que se revisten de blanco y dicen ya vamos muy lejos y a partir de ahora vamos a hacer las cosas de tal manera que vamos a repartir la justicia y la paz en el mundo. Y es todo lo contrario, cada vez hay más desigualdad, cada vez cae más el dinero y las riquezas que nuestro Dios ha hecho tan abundante para que el hombre las disfrute, pues en manos de muy pocos. De hecho,
hay esas mediciones de qué cantidad de millonarios, que ahora no os puedo decir exactamente cuál es el número, pero es un número ridículo para los 7.000, 8.000 millones de personas que existen en el mundo. Pues esas riquezas, el 80%, 90% caen en pocas manos y cada vez son más las riquezas que van acumulando. Y esto es lo que mueve ese caballo, esa corriente mundana que es incendiada, por supuesto, por el Dios de este mundo y que tiene a sus moradores, los moradores de este mundo, tiene sus poderosos que llevan toda esta rueda de perdición. Y entonces cuando llegue a su colmo, que está aquí muy próximo, ya hay mucha hambre en la tierra, ya hay mucha emigración porque no se consiguen aguantar en sus sitios debido a las guerras, ya hay esta falta de alimentos en una gran parte de este mundo, en fin, todo esto que vienen en estos escenarios del apocalipsis. Y es muy hermoso porque vamos entendiendo muchas cosas como hizo en esa oración primera nuestra hermana diciendo eso mismo. Había cosas que no entendíamos y que se van aclarando con una pequeña luz, porque esto sigue siendo, como nuestro Dios dice, pues todas las cosas las vemos por espejo oscuramente, pero cuando seamos revestidos con nuestro cuerpo celestial, pues entonces veremos las cosas en concreción. Ahora las vemos por la fe. Y entonces este Apocalipsis, pues vemos que hay las visiones, cuando dice Juan, y yo vi, entonces nos presenta un cuadro general de lo que él vio. Y esas visiones en el cielo, después, cuando hace la visión completa, como hemos visto aquí en el capítulo 14, y yo vi que del altar salió un ángel que tiene poder para el fuego. Y esto es hermosísimo. Y aquí entra el Espíritu haciendo la discierne todas las cosas que nos va a ir diciendo. Fíjate, un ángel fuerte, siempre que vemos un ángel fuerte, tenemos que entender que este ángel por detrás tiene millones de ángeles. Siempre nos pone la cabeza, es decir, los 4 Zoa o seres vivientes tienen por detrás un ejército, cada uno de ellos, para sujetar toda esta creación que Dios ha dicho. Cuando leemos que Dios se mueve entre sus querubines, se mueve entre estos 4, pero estos 4 tienen por detrás un ejército angelical. Igual, un ángel fuerte que tiene poder sobre el fuego. Pues, ¿qué nos dice esto? Que cuando fue hecho la primera vez que vino Jesucristo a sembrar su palabra, a sembrar su simiente, acordaros que un adversario siembra la cizaña y que los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, porque hay el peligro, y esto es cierto, y así enseña nuestro Dios a Israel con estos trabajos agrícolas. No vayáis porque además es cierto, o sea, la infestante, queriéndola arrancar, pues podéis también arrancarlo el buen fruto, así que no, dejar esto para el final y entonces yo enviaré a mis siervos y harán la separación. Y efectivamente, entonces en la siega es que los ángeles
El ministerio angelical se dedica a hacer la separación y a escoger el buen grano que es guardado en el granero, como ha explicado Amparo, y la cizaña es recogida en manojos y quemada por el fuego. Por tanto, el ángel que viene con poder del fuego es efectivamente todos estos ejércitos angelicales al mando de este ángel fuerte que sale del altar, efectivamente con poder sobre el fuego, con ese poder de hacer el discernimiento entre el buen fruto que separará de la cizaña que se recogerá en manojos, y esos realmente caen en el fuego que tiene ese ángel el poder de encenderlo. Bueno, esto siempre me habla y cada vez más cuando comenzamos la reunión, pues y en las últimas reuniones siempre he dicho que lo que está haciendo nuestro Dios con nosotros es una gran separación. Esta palabra apartados, separados, es fundamental en las escrituras, y cuando leemos las escrituras tenemos siempre que recordar que el sujeto principal en todas las páginas de la Biblia es Cristo. Tenemos que procurar a Cristo. Y entonces se van haciendo muy claras todas las figuras literarias, se van haciendo muy claros sectores que antes nos parecían tan difíciles de comprender, y que ahora este espíritu por el cual oraba Pablo, de que Dios nos diese espíritu de sabiduría y de conocimiento en el conocimiento de Él, y el conocimiento de Él efectivamente se encuentra en su palabra, pues es el que nos va haciendo esa senda que siempre nos encontramos con Él, en sus muchas facetas, de alto a bajo, desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de su riqueza, y jamás, hasta que Él venga, vamos a poder reconocer todo lo que está escrito, sino que siempre va en aumento lo que vamos conociendo. Pero va en aumento no por acumulación, sino todo lo contrario, por separación. Es decir, lo que ahora repetimos es que nuestro Dios no nos ha llamado para mejorar el mundo. Eso es algo que predican los cristianos, pero es un engaño. Es favorecer al adversario, pensar que nosotros estamos aquí a hacernos pensar para mejorar al mundo. No, porque está muy claro en las escrituras cuál es el destino de este mundo, y efectivamente eso va a llegar a cumplirse. Entonces lo que Dios ha hecho no ha sido esta separación quitándonos del mundo, y esta separación la hace Él cuando somos mansos y se lo permitimos. Sí mismo, y aquí no hay sabiduría ninguna, y aquí no hay capacidad nuestra ninguna para poder hacer esa obra. Tiene que ser nuestro Padre Celestial, eso sí, con tu libre albedrío, dejando y permitiendo que Él continúe su buena obra en vosotros. De tal manera que Él y este espíritu que nos ha puesto, ciertamente nos hace discernir lo que está bien y lo que está mal. Y lo primero que nos dice es que el mal está en nosotros. No hay nada de bueno. Y esto
sin entenderlo, sin recibirlo con mansedumbre, Dios no va a dar el segundo paso, que es efectivamente revestirte de la nueva creación. Y tú ahí entonces comienzas a distinguir que nada proveniente de nuestros primeros padres podemos mezclar con esta obra que va llevando nuestro Padre en nosotros, que es la nueva creación. Y es hermoso porque Dios nos conoce de alto a bajo, sabe todas nuestras debilidades, por eso está escrito en Juan que el que dice que no comete pecado es un mentiroso. Le hace a él un mentiroso. Y sin embargo, después dice que aquel que está en Cristo no peca. ¿Cómo vamos a entender esto? Y que aquel que practica el pecado es del maligno. ¿Cómo vamos a entender esto si no hace nuestro Padre esta separación diciendo, efectivamente, todas estas cualidades que tú ves, todos estos frutos que tú ves del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, el dominio propio, la templanza, todo esto reside en mi Cristo. Y efectivamente nuestro Padre nos permite que carguemos con este viejo hombre para que nos demos cuenta bien de lo sumamente diferente que es. Por tanto, ¿qué es lo que esto hace? Nosotros no acusamos a los incrédulos, porque nuestro Dios nos dice diariamente que nosotros efectivamente en nuestro primer nacimiento somos exactamente iguales y que si algo tenemos de bueno es lo que Él nos ha puesto dentro en Cristo, del cual ciertamente sacamos todos sus frutos gratuitamente. Esto es tan hermoso que sepamos bien que nuestro Dios nos va separando y de una manera natural y ciertamente pues este mundo lo que vemos es que está totalmente desordenado y vacío y que las cosas que atraen al mundo pues las comenzamos a ver nosotros como inocuas, como vacías y no nos llenan. La tendencia natural, por poner un ejemplo muy sencillo, en este último viaje que he hecho este fin de semana con mi mujer y una hermana mía, pues visitamos esta ciudad de Bilbao. Es en una región de España que se llama el País Vasco, donde hay un museo que es visitado, pues qué sé yo, por millones y millones de personas. Y sin embargo, yo estaba tan bendecido con mi Padre Celestial que no me apetecía para nada entrarme en el museo y me fui a dar una vuelta por Bilbao, que es la ciudad donde está, y pues a la gente le resulta raro que yo pueda ir a Bilbao y que no, teniendo la oportunidad de ver este museo, pues que no me atraiga, pero de una manera natural, no es que no entre allí porque sea pecado o cualquier estupidez de ese tipo, no, podría y tal vez hubiese disfrutado. Pero ciertamente a nosotros en este momento, de una manera natural, vemos que en la naturaleza que Dios ha hecho, hay cosas incomparablemente más hermosas y llenas de vida, aunque sea en una creación que gima porque con la caída del hombre se ha vuelto enferma, pero aún así muchísimo más hermoso y más vivo que todo lo agradable que pueda ser ver un cuadro o ver una escultura o ver
una pintura de preciosos colores, pero sin embargo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos venir a disfrutar de una ilimitada variedad de cosas vivas que ha hecho nuestro Dios, y sin embargo, las personas no se lo agradecen, sino que son capaces de pagar millones de euros por una obra de arte del hombre, cuando ciertamente está muerto. Hay que transportarlo, como dice nuestro Dios. Son obras de piedra, de madera, de colores que hace el hombre, pero en nada se puede comparar con las cosas que ha hecho nuestro Dios. Es decir, ni Mona Lisa, ni un cuadro de Monet o de Picasso o de... ¿A qué podemos comparar todo eso a ver una mariposa volar? No solo tiene esos colores que ellos intentan imitar, sino que además se mueve con una graciosidad que nos habla precisamente de lo sumamente poderoso que es nuestro Dios y su obra. Y sin embargo, el hombre está tan ciego que pone sus ojos en lo que el hombre es capaz de hacer y piensa que está en una evolución constante y ya hemos llegado muy lejos. Y entonces te das cuenta de lo que Dios le llama la idolatría. Es decir, que no es simplemente lo que vemos en las catedrales y estas imágenes que ellos han hecho y ante las cuales se arrodillan las personas. Eso podrá ser el estado más bajo al que se llega en esa estupidez del hombre, poniendo sus ojos en el hombre, hombre, hombre. Puede ser que sea de los estados más deplorables al que puedas llegar. Pero no, idolatría es ciertamente todo lo que ponen sus ojos los hombres apartándolos de Dios. Y esto es lo que se llama en la palabra la apostasía. Apostasía, que es exactamente pues el grado sumo al cual está llegando la humanidad. Y tenemos que recordar que no solo los incrédulos, sino los propios creyentes en este momento continúan pensando que en esa corriente están haciendo su mejor para Dios, cuando ciertamente lo que están haciendo es caer en el engranaje del Dios de este mundo. Por eso tener bien claro que nuestro Dios lo que hace, ¿y cómo lo hace? Pues es simplemente practicando su presencia, lo cual no tiene que ver con sentimientos, lo cual no tiene que ver en el sentido de que no tiene por qué obedecer a sentimientos, es decir, hay un reposo y naturalmente un regocijo cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. También vemos que hay una ley en nuestros miembros que se sobrepone algunas veces a ese estado de mantenernos en la presencia de Dios, y ciertamente vemos que hay cualquier cosa equivocada dentro de nosotros que nos hace hacer aquello que no querríamos, sino que lo que no queremos, eso hacemos, como explica también Pablo. Bueno, pues este es el conflicto del creyente, por el cual nuestro Dios ciertamente nos hace llegar a desesperar de nosotros mismos y tener una absoluta dependencia de nuestro Padre Celestial.
en todas las situaciones. Mismo cuando estemos atribulados, mismo cuando estemos angustiados, comenzamos entonces a depositar toda nuestra vida, a no tener confianza en nosotros, sino en Dios. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando se cumple lo que él dice en 2 de Corintios. Si abundan las tribulaciones en nosotros, también es muy cierto, y tenemos que tenerlo por experiencia, porque es lo que Dios nos dice, sobreabunda nuestra consolación. En esos momentos sobreabunda también nuestra consolación. ¿Y para qué sirve esto? Para que después nosotros, en hermanos que estén pasando por la misma tribulación que nosotros, sepamos consolarlos también con la misma consolación que a nosotros nos consuela el Espíritu de nuestro Dios. Y todo esto es la obra de Cristo, y todo esto va en aumento a diario, aunque algunas veces no lo veamos, porque ciertamente este nuevo hombre es tapado algunas veces por el viejo. Pero por eso le pedimos a Dios sabiduría, por eso le pedimos a Dios el consuelo, por eso le pedimos a Dios la sabiduría suya que trae consigo este Cristo, y ciertamente comenzamos a dar por cadáver totalmente, y descubrimos que esta palabra muerto, cadáver, tiene que ver con nuestro viejo hombre. No lo alimentamos, sino que lo que alimentamos es esa presencia de nuestro Dios con nosotros, que ciertamente comienza a florecer en sus frutos naturales. En sus frutos naturales. No por sacrificio nuestro, sino por el suyo, no por esfuerzo nuestro, sino por su obra, no por nada nuestro, sino por todo lo suyo. Y entonces comenzamos a ver en las Escrituras. Ahora estoy, por ejemplo, en el libro de Números, haciendo el trabajo de la verdad dispensacional, y estoy en el voto de los nazareos. El voto de los nazareos, que nos dice nuestro Dios que los que se querían separar para Dios, pues tenían que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo no cortarse el cabello. Sansón era un nazareo. Hay algunos ejemplos por lo que se puede ver todo esto de los nazareos. No podían comer nada proveniente de la vid, ni de las uvas, ni del vino, ni de absolutamente nada. Y no podían tener contacto con ningún cuerpo muerto. Y esta última regla no la podían quebrar ni mismo a la muerte de sus padres o de sus hermanos. No podían. De tal manera era estricta las leyes que se colocan con el nazareo, que si súbitamente se muriese alguno a su lado y entrase en contacto con ese cuerpo muerto, bueno, pues en ese momento perdía todos sus compromisos con nuestro Padre Celestial, tenía que ofrecer ofrendas de paz, ofrendas de traspaso, de pecado y mil cosas así. Y todos los días que había cumplido de su nazareato, no tiene que ver con de Nazaret, sino esto es una palabra distinta, aunque etimológicamente suene parecido, pero son muy distintas. Pero uno lee esto y dice, ¿cómo es posible? ¡Qué crueldad! Muere el padre, no puede asistir al entierro. Y sin embargo, permitiendo que el Espíritu nos vaya aclarando qué es lo que les estaba enseñando a los de Israel,
es lo mismo que nos está enseñando hoy en día. Se fue. Sí, cayó. Ya, Juan, ahora sí. ¿Qué Muy era bien. lo que les enseñaba a los de Israel? Ahí quedamos. Sí, entonces cuando el espíritu, muchas veces utilizando Dios un instrumento humano, como es en el caso de Charles Wells, que es el que estoy traduciendo, pero yo no miro ya el instrumento, veo y reconozco porque las cosas se encajan en esa perfección de nuestro Padre. Y entonces cuando Él nos va explicando la profundidad de lo que esto tiene y cómo se aplica a nuestra experiencia diaria, bueno, pues el cabello tiene que ver con el espíritu que tenían sobre ellos. De ahí que no se lo podían cortar. Tú no puedes dejar este espíritu que es el que te mantiene en esa presencia. De hecho, la palabra nazarita o nazáreo es necer en hebreo y significa separado otra vez, consagrado. Esto es lo único que significa. Y el no beber vino y el no beber nada de la vid, ni date cuenta que hay otras partes en las escrituras que nuestro Padre recomienda el vino y es una cosa buena cuando se utiliza pues con la finalidad que le ha dado Dios, no con el abuso luego de algunos hombres. Y hasta lo recomienda en casos de enfermedades. Y la uva, pues es igual, es decir, es un fruto muy agradable y muy bueno para la salud. Por tanto, hay aquí algo, el nazarita no podía. Y tú dices, es genial. Pero esto se hace muy vivo en escrituras del Nuevo Testamento cuando dice, el que corre en el estadio de todo se abstiene. Para ganar la corona, de todo lo mundano se abstienen. En este caso se lo enseñaba a Israel de esta manera, que ciertamente la abstención personal y voluntaria de las cosas mundanas que pueden parecer inocentes, pues a medida que Cristo lleva su obra en ti, simplemente las vas dejando de lado, como es la adoración a obras de arte o en el sentido no religioso, pero también esto de dedicarme yo al arte, porque esto es una cultura. Bueno, pues estas cosas que parecen inocentes están metidas ahí en el que te prives de las cosas del vino que contaminan al hombre. No es, por supuesto, la función que le ha dado al vino, al buen vino. Y no. Lo que quiere Dios es que veamos el trasfondo de todo esto. El no contaminarte con muerto es precisamente este, y tiene su correspondiente en el Nuevo Testamento, es si habéis muerto, si habéis realmente resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no os contaminéis con los que están muertos, que no tienen en su vida pues este espíritu que por el cual conseguís ver todas las cosas mías que son de arriba. Bueno, cuando vamos entendiendo todas estas cosas, es tan hermoso. Y cuando vemos su parte práctica en el Nuevo Testamento, este de las uvas tiene también que ver con aquel versículo que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza es moderación y efectivamente el nazarita tenía que ser moderado y para eso Dios se lo enseñaba diciendo, abstente de las cosas de la vid,
de todo lo que proviene del vino, de las uvas, no podían comer nada de todo esto. Pero ciertamente lo que significa es la moderación que tiene nuestro Cristo dentro de sí mismo. Y toda esta transformación la va haciendo Él. Es decir, así le enseñaba a su pueblo Israel a separarse, a guardar por aquel que tenía que venir. Cuanto más en nosotros, porque Él ya ha venido y se ha multiplicado dentro de nosotros. Es maravilloso. Fíjate si los creyentes hoy en día, y esto ya para acabar, ciertamente están esperando a nuestro Señor Jesucristo sin conocer el gran secreto que se está por encima, y ese no lo sabían ni los profetas ni los padres, pues ciertamente tenían que estar muy atentos a la higuera, porque es la esperanza de Israel. Nosotros sabemos por Romanos que hay muchos gentiles que aún al día de hoy, pero en todas las edades, desde que se abrió la puerta a los gentiles, se están injertando en el olivo. Pero en Romanos Dios les dice, no te jactes, porque tú estás comiendo de la savia del olivo, tú estás recibiendo todos los beneficios que provienen de la savia del olivo. Tú no eres más que un injerto, pero un injerto efectivamente absorbe todo como si fuese uno más del olivo. Por eso hay un versículo que dice Pablo en una de las epístolas anteriores a Hechos 28, ya no hay judíos, ni gentiles, ni mujer, ni hombre. No significa que hayan perdido sus privilegios, significan que tú, al ser injertado, siendo gentil, tienes los mismos privilegios que ellos. En ese sentido ya no hay judíos ni gentiles. Pero como dicen Romanos, el judío sigue siendo primero, porque son ellos los que recibieron las promesas. Tú recibes de su rica savia todas sus bendiciones, pero no te jactes, porque algunas ramas han sido cortadas. Es decir, si los creyentes ciertamente le diesen caso a Dios y no conocen el gran secreto porque sean del llamamiento de la esperanza de Israel, deberían seguir poniendo sus ojos en la higuera en sí mismo y conocer todas estas cosas como no hay separación en todas las escrituras. Pero ciertamente nuestro gran privilegio está en el apóstol, ya de los gentiles, de donde sabemos que nuestro Dios también está llevando a cabo un llamamiento entre judíos y gentiles que ya nada tienen que ver con sus orígenes raciales, sino que es una nueva criatura. Esto supera todo. Y además su esperanza es en aquellos lugares celestiales donde ahora Cristo se haya escondido. Por lo tanto, todo esto que vemos lo vemos desde esa posición tan alta que Dios nos ha puesto en el gran secreto, en este llamamiento, donde ahí ciertamente ya no hay nada, es una nueva criatura, sabiendo entonces todo lo que viene ahí en el mundo. Y separados así, pues podemos realmente disfrutar de una manera muy privilegiada, en primer asiento, y explicándonos el Espíritu, pues todo lo que ahí viene, y por eso se están haciendo las cosas más claras. Ahora, cada vez también, es decir, es tan cruel todo lo que leemos, pero es porque nos olvidamos de que todos estos ángeles fuertes, de que toda esta hueste celestial, también va a estar protegiendo a todos los que son de la buena simiente. Es decir, que por muy crudo que vengan ahí estos tiempos, que nosotros, dice Dios, seremos quitados antes que eso ocurra, bueno, pues los que se queden aquí, ciertamente, aunque serán tiempos muy duros, pues también van a tener la protección de todas estas huestes espirituales que vemos cayendo
descendiendo para hacer esta siega que estaba tan bien explicándolo Amparo. Bueno, Juan, maravilloso. Gracias a Dios por... Señora. Esperemos el jueves poder profundizar respecto a ese tema, que me pareció muy interesante esa palabra nazareo que estaba hoy precisamente iniciando como a estudiar, y fue muy sorprendente lo que he encontrado respecto a todo lo que tiene que ver con esa palabra. Sí, Amparito, qué pena interrumpir. No, tranquila, bien. Entonces, pues entonces como nos vamos a encontrar el jueves, si es este jueves, entonces pues ya tenemos tema, más otros temas que también Juan había propuesto acerca de hablar de nuestra esperanza y la esperanza, la diferencia, nuestra epifanía. Bueno, entonces sí tenemos tema, así que cordialmente invitados este jueves a las 6. Y bueno, gracias a Dios por todo esto que nos proporciona. Es realmente toda esa savia que recibe en nuestra vida lo que nos mantiene. Tiempos difíciles, pero pues Dios siempre marcha delante nuestro. Entonces, muchas gracias, Juan. Y por aquí, Nuncitas, ¿quieres por favor cerrar con una oración, por favor? Sí, señora. Gracias. Padre Dios, te agradecemos inmensamente por esta enseñanza que acabamos de escuchar, Padre, porque realmente es un privilegio saber que tú nos tienes en tus maravillosos pensamientos, que tú nos amas entrañablemente, que nos estás